Eh, a ver si hacemos un repasito de el tema anterior, aunque creo que fue hace 2 sábados, ¿eh? Sobre el método histórico crítico. ¿Alguna idea que se acuerden de lo que estábamos hablando? Hace 2 sábados. Fue lo de la Biblia, el Sí, Antiguo sí, Testamento. correcto. No, el antiguo, de todo, Ah, de todo, de todo, no solo el antiguo. Los criterios bíblicos, el método que hay que hacer primero, luego después, etcétera, todas estas cosas. ¿Ya? ¿Una cosa curiosa que quieran compartir o un elemento que recuerden? Ahora no hablan. no, bueno, yo ese día hablé Ese que día. ¿Ah? decía que pues me llamaba la atención esa, como a veces esa dicotomía que tenemos entre el Dios del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. Correcto. Que uno a veces lo ve como que si este es un Dios castigador, un Dios muy correcto, el del antiguo. Pero bueno, luego manda a su hijo y creo que tenemos otra visión, ¿no? Sí, sí. Más Entonces, bien se corrige la visión. corrige la No, visión. no es que en realidad sí sea Dios. Así se interpretó. Es el punto, ¿no? Se Sí. interpretó mal. Y que por lo menos nosotros seguimos como, bueno, llegamos al Nuevo Testamento y todo eso, porque creo que hay religiones que se quedaron con el Pentateuco y ya pues como que se quedaron con esa visión. Nosotros tenemos la bendición como de aceptar este Mesías, esta misericordia de Dios, que como lo acaba de decir usted, nos cambia la visión o nos hace entender la verdadera interpretación de lo que debió haber sido. Así es. Muy bien. ¿Alguien más quiere iniciar esto? ¿Alguna otra idea clara? Clara y distinta, como dice Kant. Ok, vamos a hacer entonces un repaso. Pequeño, no se trata de que vamos a repetir lo del sábado pasado. Un repasito pequeño para recordar lo visto. No es el sábado pasado, ya no me acuerdo cuándo fue. ¿Ya? A ver. Estamos hablando de la interpretación bíblica. Hoy le cambié el tema, ¿no? Hoy la interpretación crítica en la Biblia desde América Latina. Ya, porque tenemos que aterrizarlo en nuestra región. Lo que estábamos viendo era esto, que la fase de preparación para tratar un texto siempre es importante seguir un orden. En primer orden decíamos la fijación del texto, es decir, tener claro qué capítulo, qué versículos, o sea, fijar el texto, desde dónde hasta dónde voy a leer o voy a analizar. Esto se hace normalmente cuando, por ejemplo, se preparan la predicación del día domingo. Casi con generalidad así debería ser. ¿Ya? No como padre que vos encontráis y dice, el evangelio lo dice todo, pasemos al ofertorio. Y se comió la homilía, ¿no? Es decir, no es así, ¿ya? Entonces, el siguiente aspecto es la estructura del texto. Y decíamos que hay que darle como un orden, un esqueleto, ¿no? Y tomábamos en cuenta el texto de Lucas 10 del 25 al 37, ¿ya?
En esa estructura, pues es bien fácil identificar quién habla, quién no habla, ¿ya? Cómo se va desarrollando las cosas. Y pues bueno, también es fácil identificar el contenido de una manera como más rápida. Luego viene lo duro, ¿eh? La traducción. Es decir, eso ya para los expertos, ¿verdad? Los que tienen el acceso a los textos originales o en todo caso a un texto ya traducido del hebreo al español o del griego al español de una manera más seria. ¿Ya? No estoy diciendo que ¿cómo se llama? Las Biblias que tenemos no sean serias, ¿cómo no? Pero a veces depende quién ha mandado hacerlo. Es decir, no es lo mismo una traducción de 5 expertos que una traducción de 10 o 20 expertos, ya donde le van viendo los enfoques distintos. Pero bueno, eso es, ¿no? La preparación del texto. Luego viene el análisis sincrónico. Cuando decimos sincrónico es que está en el texto, ¿ya? Lo que estás viendo está en el texto. El análisis lingüístico, el semántico, el significado de las palabras, el análisis narrativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué nos propone? ¿Qué preguntas hace? ¿Qué valores? ¿Qué juicios va creando? Y el análisis pragmático, es decir, qué transmisión o qué elementos nos quiere indicar a nosotros. ¿Cuál es el objetivo principal? Si el objetivo principal es movernos a la ternura o movernos a la justicia, movernos a la compasión, ¿ya? Es decir, ¿dónde nos va a situar el análisis del autor? Luego viene el diacrónico, que ya no es estrictamente con el texto, sino que ya está fuera del texto. Digo, el texto nos manda a que busquemos más. Por ejemplo, está la crítica literaria, ¿ya? Que no es de la Biblia, sino que ya es una ciencia. El análisis mismo gramatical, ¿ya? La historia misma, ¿ya? De dónde viene este libro. Por ejemplo, decíamos que muchas cosas de la Biblia, pues no están copiadas directamente de Dios o el ángel baja y le dice, escribe. No, no, no es así. O sea, que es que los sabios de ese momento van a retomar de las culturas, de los libros que están en las culturas vecinas. En este caso, Israel retoma de Egipto y retoma de Mesopotamia. Entonces, muchos textos, si uno conociese, por ejemplo, textos antiguos egipcios, pues te darás cuenta que son similares, por ejemplo, al diluvio, por decir un caso, no el caso del diluvio, donde hay un exterminio de una ciudad en el texto babilónico, pero en el texto judío es el exterminio de toda la humanidad, ¿verdad? Con la excepción de Noé y lo que ya sabes en el proceso. Está el contexto de los géneros literarios. Es decir, hay muchos géneros literarios, por lo menos son como 12. Los más significativos, los más claros son los narrativos. Uno identifica más fácil el narrativo porque te está contando una historia. Alguien te está contando una historia. No es el personaje principal, sino que es como el narrador, ¿ya? Y esto es fácil identificar. El lírico también es fácil cuando es una alusión, un poema, un cántico, un salmo, ¿ya? Y ahí vienen los proféticos, ¿ya? Cuando ya es una palabra clara de Dios a través del profeta, donde está indicando una situación que no es agradada a Dios y por tanto él la acusa, la denuncia en nombre de Dios, ¿no? Claro, no es en nombre de él, ¿ya? Y viene la cuestión sapiencial, que es otro elemento fácil de identificar porque es cuando te está mencionando elementos de ordenamiento, ¿no? Ético, social, público, etcétera. Cómo tratar a una persona, cómo tratar otra, cómo tratar extranjeros, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar esto. O sea, son elementos de sabiduría, ¿ya? Viene el análisis de las tradiciones, que no es más de retomar que los textos no son escritos en papel y lápiz,
sino que los textos vienen de una tradición larga oral. Hasta que, por ejemplo, si hablamos del catolicismo, estamos hablando casi hasta el siglo VI, es que termina de completarse el canon. ¿Va? El canon es los libros que la Iglesia Católica ha oficializado y los que tenemos en la Biblia. ¿Hay más libros? Claro que hay más libros. Hay sobreabundancia de libros, pero no fueron, por decir así, avalados, ¿no? Por la Iglesia. Entonces, ahí tenés lo que tenés, pues, con los pros y los contras de un libro u otro. ¿Ya? Los evangelios hay 27, 29 evangelios, ¿ya? Pero solo 4 fueron válidos para la iglesia. Así que unos más locos que otros, así es cierto, pero hay relatos que no están en los evangelios que tenemos. Y hay datos, por ejemplo, de Magdalena, hay datos de los mismos apóstoles, ¿verdad? Hay datos de personas romanas que acompañan a los apóstoles, o sea, que no lo tenemos. Pero la iglesia consideró que no era válido, ¿ya? Por alguna u otra razón que hay que entenderlo dentro de la época. Tal vez si la iglesia tuviese una apertura de juntar, volver a pensar, ¿no? Y volver a analizar estos textos, tal vez podríamos como entresacar ciertas cosas que son importantes. Pero bueno, es el análisis de la composición. El proceso de redacción de un libro bíblico ha llevado tiempo, ¿ya? Por ejemplo, Isaías, en términos bíblicos son 3. No es que Isaías se parte en 3, ni hay 3 fulanos que se llaman Isaías, sino que son 3 versiones distintas que el autor o las comunidades le ponen Isaías. Así que no se aflijan cuando alguien dice así muy seriamente, por ejemplo, una carta de Pablo, pues no es de Pablo, ¿ya? ¿Y por qué dice que no es de Pablo? Si ahí está escrito, ¿no? No, porque el modo como Pablo inicia las cartas es yo, Pablo. Siempre es importante el modo propio de escribir de cada persona, ¿ya? Y Pablo siempre pone su firma. Yo, Pablo, yo, el apóstol, yo. Esa palabra yo es casi como uno de los elementos por los cuales se juzga. Esto es de Pablo y esto no es de Pablo. Y el final, el modo, como trata las cosas y el final, como trata las cartas, ¿ya? Por eso es todo ese análisis se llama análisis de composición. Y luego hablamos de la lectura histórica, la veracidad en la historia del relato, que de algún modo nos brinda enseñanza para el hoy. Eso es lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿no? Esto es complejo, ¿no? Y decíamos que no es tan fácil, pues, entrarle a todos los elementos. Más bien, no tenemos acceso a todos los elementos. Inclusive, puedes tener un biblista, uno graduado en Biblia, pero no tiene los libros, ¿ya? Y si no tiene los libros, entonces no tiene las herramientas para hacerlo. Ahora hay que tener cuidado cuando nos metemos ya a América Latina, el mundo latinoamericano casi no le importa. Antes que comenzás a dar una homilía sobre la tradición del origen del texto, ¿verdad? Y en el año 424 antes de Cristo, ¿qué crees que el pueblo le va a entender? Y segundo, ¿le importa eso? Yo creo que no, ¿verdad? Al pueblo lo que le importa es cómo se vive esto, o qué me enseña este texto hoy. Ahí está el problema, el cual nos vamos a meter esta tarde. Para ello voy a remitirme a un pensador, ¿ya? Que aquí está, ¿no? En América Latina acontece un nuevo lugar teológico. Ya vamos a explicar de qué se trata esto del nuevo lugar teológico. 1509 a 1560 aparece de la orden de los paulinos, ¿va? Un padre, ¿va? En este caso fraile, ¿va? Que se llama Melchor Cano. Melchor Cano es uno de los teólogos más renombrados de la Universidad de Salamanca, de esa época, claro, ¿ya? Él propone en esta obra que se llama Theologicis, ¿ya?
que en realidad tenía mucho sentido el título, porque lo tradujimos por el lugar teológico, desde donde se escribe la teología, desde donde se reflexiona a partir de Dios, ¿no? Entonces, esto es innovador y fue aprobado por la iglesia, claro. Esto es innovador. Por ejemplo, él dirá, ¿no? Son 10 elementos. Primer elemento, ¿desde dónde se puede hacer teología? Desde la Sagrada Escritura, en primera instancia. Luego la tradición de la iglesia, ¿verdad? Lo que los santos padres, lo que, por ejemplo, las comunidades, lo que la gente va prolongando como fe a través del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el rosario no ha sido una fuerza de la jerarquía de la iglesia, el rosario es una fuerza del pueblo, ¿ya? Entonces vuelve tradición, por tanto se vuelve como elemento para evangelizar, ¿ya? Bueno, la iglesia católica misma a través de sus normas, sus cánones, los concilios ecuménicos, donde se dice, ¿no? Y todavía se afirma que la expresión más completa del espíritu en la iglesia católica, cuidado, ¿ah? Hay que ser muy específico, en la iglesia católica es a través del concilio ecuménico. El último concilio ecuménico es el Vaticano II, ¿ya? Y por lo menos así con seriedad, el Vaticano II pues no se ha cumplido ni el 10%. ¿Ya? Así que nos falta todavía como agarrar otra vez el Vaticano II y volver a rumiarlo y pasarlo a la historia nuevamente, como lo hicieron los que vivieron en los años 60, 70 y 80. El papado mismo, porque el papado tiene también un magisterio, ¿no? Por ejemplo, el papa actual ya lleva varias encíclicas y tiene una orientación por dónde va, por dónde quiere ir, ¿ya? Los santos padres, que son los primeros pensadores, o por decir así, ¿cómo sería la palabra? Los primeros intelectuales, ¿no? Serios, sistemáticos del catolicismo, que Dios providencialmente los envía en el momento que se está construyendo la iglesia, ¿ya? En el sentido histórico de la palabra, ¿no? Entonces estamos hablando de los años 2 hasta el siglo VI, ¿no? Después de Cristo. Los santos padres, San Agustín, San Ambrosio, ¿ya? Etcétera. Todos estos personajes son valiosos. ¿Por qué? Porque nos dejaron homilías, o sea, nos dejaron criterios por dónde seguir y por cómo interpretar los textos, ¿ya? Los teólogos y los canonistas son otro elemento donde se puede hacer teología. La razón natural. Una forma fácil para entender la razón natural es lo que te dice la lógica, por lógica, ¿ya? Por lógica. Bueno, a veces la lógica no funciona en los seres humanos, pero por lógica debe ser así, ¿ya? Es decir, vos abrís en un almacén una puerta y viene tras de ti una persona. Por lógica no le vas a tirar la puerta. Pero hay gente que lo hace, pero hay gente que no lo hace. Sostiene la puerta para darle permiso a la otra persona. Esa es la razón natural. Entonces, ¿por qué tenés que matar a 50 indígenas solo porque necesitas la tierra? Por la razón natural te dice que primero es la vida y luego la tierra. Esas cosas no están muy claras, pero es parte de los criterios por donde se puede reflexionar acerca de Dios. Los filósofos también, los juristas, nos van ayudando a iluminar por dónde va el pensamiento humano y la historia humana misma. Es decir, no es que ha sido superado Melchor Cano. Melchor Cano nos propuso estos 10 criterios importantes desde donde nos habla Dios, ¿no? Ya no es solamente el lugar desde donde se hace teologías, no, es de donde te puede hablar Dios. En la Sagrada Escritura, en la tradición, en la iglesia, en los concilios, el papado, en los santos padres, en los teólogos, canonistas, razón natural, filósofos, juristas. ¿Y dónde queda el ama de casa y dónde queda la vendedora del mercado? En la historia humana. Aquí parte toda la vida humana también. Un ser humano te puede hablar de Dios, ¿ya? Ahora, eso quedó desde 1500 y algo, ¿ah? Avanzado en 1500 como criterio importante.
El Vaticano II va a modificar esto, sin destruir a Melchor Cano, pero va a modificar. No sé quién hizo esta rayita, solo el que la hizo, la rayita lo puede borrar, ¿ya? De alguna forma no se puede. Bueno, ahí deje. Entonces, en América Latina acontece un nuevo lugar teológico. Antes hay que ver el Vaticano II. Esta es la Lumen Gentium. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? El texto. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Este texto ya generó casi 2 meses de discusión en el Vaticano II. Colocar este texto, 2 meses de pleitos serios, porque lo que está diciendo es algo serio, no es poca cosa. Cristo es enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos. Es una forma tajante y brusca de decir esto, pero así es, ¿no? Dios envió a su Hijo a los pobres. ¿Para qué? Para evangelizarlos, para que dejen de ser pobres. No es exactamente que dejen de ser pobres, ¿no? Y ni solo eso, ¿no? ¿Qué es evangelizar? Para ello hay que buscar un texto que se llama el Evangelii Nunciandi de Pablo VI para que entendas con claridad qué es evangelizar. Y Pablo VI te va a ir diciendo, evangelizar es primero el testimonio, ¿ya? Testimonio de vida, silencio, callado, actuar, no hablar. Y luego viene todo el proceso que querrás. Pero este evangelizar es tajante, es hacia los pobres y levantar a los oprimidos. Es decir, no solo llegar a ellos, sino que levantarlos. Levantarlos no de que dejen de ser pobres, porque el concepto de pobre en el evangelio es aquel que siempre necesita de Dios. No es un concepto económico estricto, ¿ya? Y levantar a los oprimidos, porque a Dios no le gusta gente que viva en la desgracia, en la opresión. Eso no es compatible con el evangelio. Por eso lo coloca la cita de Lucas 4:18, cuando Jesús va a leer el texto de Isaías, ¿no? En la sinagoga y luego lo quieren matar. Lo quieren matar porque él dice, hoy se ha cumplido este texto, ¿ya? ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que estaba perdido. Ojo con esto, el concepto perdido no es simplemente porque has pecado y estás perdido. No, el concepto perdido es que no has encontrado el curso de la dignidad como ser humano para vivir plenamente libre, ¿no? Así también la iglesia, ahí viene el bombonazo, aquí viene lo serio. Así también la iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana. Esto incluye pobreza, esto incluye pecado, esto incluye etcétera, ¿ya? Más aún, ojo, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Entonces, la razón por la cual la iglesia va a los pobres no es una razón sociológica, ni es una razón de un sistema político. Es una razón porque en el pobre está Cristo. Y no es sacado de la manga, porque él lo explicó, digo, en el texto de Mateo 25 se explica, ¿no? Por lo que hiciste con uno de los más pequeños, conmigo lo hiciste. O sea, él se pone en lugar del pobre, en lugar del más sufrido, ¿no? Del oprimido. La iglesia va al pobre porque es el rostro histórico, concreto, ¿no? De Cristo.
Pero esto nos remite a un tema más serio. La pregunta del millón. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Y si queremos ser más críticos todavía, es preguntarnos dónde está el franciscanismo. Si el franciscanismo está más cómodo, ¿no?, en lugares fantásticos, o el franciscanismo está con los pobres. ¿Dónde está el franciscanismo? No se puede hacer un juicio severo porque sabemos que hay gente que da todo por el todo, hay gente que da el 60%, hay gente que da el 20% y hay gente que da el 5%. ¿Ya? Es variada la cuestión, ¿no? Porque no es una cuestión de agarrar la orden franciscana, las clarisas, ¿no?, y darle un juicio severo, porque no, hay gente que no vive nada, hay gente que sí vive, hay gente que intenta vivir, pero todavía no le sale ni una para actuar. Y hay gente que actúa, ¿no?, y nos da testimonio. O sea, eso es la cuestión que todavía no es claro como exigencia de la iglesia, pero está ahí, está en el texto, ¿no?, pero todavía no se ve como exigencia en todo el mundo. Ese es el punto de crítica. Más aún, siguiendo otros textos del Vaticano II. Por favor, ¿quién me ayuda a leer? El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. Ese es un, perdón, después me ayuda el siguiente, pero solo hago una aclaración. El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. Queremos no manipular el texto, sino entenderlo reinterpretivamente. Sería que soy o es iglesia de Cristo y solo puede ser iglesia de Cristo y no de otra cosa, sino de Cristo, cuando da testimonio desde la caridad con espíritu de pobreza. De otra forma, no hay, o mejor dicho, no sos iglesia de Cristo, aunque te puedas llamar lo que querrás. El concilio es severo. El espíritu de pobreza, porque esto incluye la pobreza, ¿no? El espíritu de pobreza no destruye, no anula la pobreza, sino que la incluye, pero desde el evangelio, ¿ya? Donde las cosas materiales no te son impedimento para servir, ¿no? Perfectamente vos puedes manejar $1 millón, pero si ese $1 millón sirve para ayudar a mucha gente pobre, ese $1 millón es sumamente bendecido. Pero si ese $1 millón te sirve para robarte un poquito y hacerte la vida más cómoda, pues no creo que eso se convierta en espíritu de pobreza. Entonces, el espíritu de pobreza y de caridad son gloria. Es una palabra muy propia de los concilios anteriores. ¿Cuál debe ser la gloria y el testimonio de la iglesia? ¿Ya? En concilios anteriores se decía la gloria y el testimonio de la iglesia es la Santa Eucaristía. ¿Sí? Pero ahora el concilio está diciendo otra cosa. El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y testimonio de la iglesia de Cristo. Esto viene, claro, como un terremoto, ¿va?, que te viene a sacudir toda la estructura pues, donde estaba montada la comodidad, las formas fáciles de vivir el cristianismo. Siguiente texto, por favor, hermana. Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el Sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas, según las propias posibilidades. Comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. Ahí está la clave. Tantos oprimidos que hay, tanta hambre en el mundo. ¿Todo esto qué? Urge, dice el concilio. Urge a todos. ¿Todos son quiénes? Todos. ¿Y quiénes son todos? El Papa, los obispos, los catequistas, los celebradores de la palabra.
Los religiosos, los sacerdotes, ¿ah? La religiosa, todos, todos. ¿Quién quiere dar más? Esa es cuestión del espíritu y de la fuerza y las ganas que tenga cada quien. ¿Quién quiere dar más? En iglesias particulares, en autoridades, acordándose aquella frase de los padres de la iglesia, San Ambrosio de Milán, en este caso, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. Eres el causante directo de la muerte de los pobres. ¿Por qué? Porque tienes comida y de sobra, ¿no? Y abundante, y hay gente alrededor tuyo que no tiene. Si no lo alimentas, eres asesino, dirá Ambrosio de Milán. Eso es una, por eso digo, los padres de la iglesia pues son serios, ¿ya? Son muy serios y muy tajantes a la hora de enseñar, ¿ya? Sí, vos puedes decir, no, que le compete al gobierno, a mí no me interesa eso, ¿ya? Y así nos vamos sacudiendo la responsabilidad de muchas cosas que vemos a diario, contemplamos a diario, pero no somos capaces de inventarnos algo. No solo, ni con 3 ni con 5, con la comunidad. Ahora, si la comunidad no te entiende y no capta por dónde va tu espíritu, tranquilo, no te molestes, no se puede. Por el momento no se puede, ¿ya? Y el espíritu, orar para que el espíritu doblegue, ¿no? Ese tipo de corazón duro para recrear otra forma de responder a eso. Por eso dice, según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ¿no? Ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos. O sea que no es una cuestión individual, ni colectiva, ni regional de una iglesia, es también de todos los países del mundo, ¿no? Esa es la primera razón. Es interesante, por ejemplo, si ustedes quieren curiosear, eso está en la página del Vaticano, ¿va? Uno digita Discurso de las Naciones Unidas de Pablo VI. Leete ese discurso. Ese discurso es fantástico. Casi le está diciendo a los países ricos que ustedes son los asesinos de los países pobres. De una forma elegante, claro. Pero también el Papa es serio. Pablo VI ha sido muy claro en presentar cómo debe ser esta nueva iglesia que tiene el espíritu del concilio, ¿ya? Ahí va. Vamos a ver otros textos. Ahora ya de Medellín y Puebla. A ver, ¿quién me ayuda a leer también, por favor? Así la Iglesia, continuadora de la obra de Cristo, que se hizo pobre por nosotros, siendo rico, para enriquecernos con su pobreza, presentará ante el mundo signo claro e inequívoco de la pobreza de su Señor. Ahí está. Pobreza de la Iglesia. Continuadora de la obra de Cristo. Aquí está la clave, porque no está sacándose de la manga Medellín esta frase, no, la acabamos de escuchar. La gloria de la iglesia es servir a los pobres. Entonces, la iglesia, continuadora de la obra de Cristo, que se hizo pobre por nosotros siendo rico. Es una frase del escritor, ¿va? Porque no podés comparar riqueza con divinidad. Son dos cosas distintas. Pero es una forma como Segunda de Corintios lo trata de presentar a nosotros, ¿ya? En el momento y para todos los después. Entonces, siendo rico, para enriquecernos con su pobreza. Este es un lenguaje contradictorio. ¿Cómo es que nos va a enriquecer con la pobreza? Eso es el secreto del Evangelio de Jesús, ¿ya? Que el que quiere ser más debe ser el servidor. ¿Mm? Y el que quiere tener prestigio debe ser pobre. ¿Ya? Ahí está el trastoque del Evangelio. ¿Mm? No es la fama, no es la figura, no es la persona, no es tu lindo canto, no es nada. Es tu pobreza, tu humildad, tu sencillez. Ahí está el problema. Enriquecernos con su pobreza. Presentará ante el mundo, ¿quién? La iglesia, ¿va? Signo claro e inequívoco de la pobreza de su Señor. Si la iglesia no es signo claro de la pobreza de Jesús,
entonces no es iglesia de Cristo. Siguiendo el Evangelio, siguiendo el texto primero del Vaticano II y luego siguiendo el mismo Evangelio, ¿ya? Porque Jesús vino a dar la buena nueva a los pobres. Nos guste o no nos guste, es un problema de seriedad, no con el texto. No es un problema si te gusta la interpretación o no te gusta, si te acompaña, si te saborea bien en tu modo de vivir. Ese es el problema. ¿Ya? Signo claro e inequívoco de la pobreza de su Señor. Siguiente, el texto de Puebla. Volvemos a tomar con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Espíritu la posición de la segunda conferencia general, que se hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres. No obstante, las desviaciones e interpretaciones con que algunos desvirtuaron el espíritu de Medellín, el desconocimiento y aún la hostilidad de otros, afirmamos la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres con miras a su liberación integral. Estas frases son las que no cuajaron bien en los años 60, 70, 80, en los años 90 con neoliberalismo, no cuajaron tampoco bien porque no va bien con una vida feliz y próspera, ¿ya? La necesidad de conversión. ¿Dónde está la conversión de la iglesia? Sí, la conversión. Mira cuánto padre pedrastra, cuánto cosa que se da en el mundo. Mira. Bueno, aparte de eso, han visto la noticia en Canadá, ¿verdad? Que le dejaron administrado a la Iglesia Católica un montón de colegios para darle educación a los indígenas de Canadá. Bueno, ¿qué terminó? Muchos de esos eran asesinados estos niños y han encontrado tumbas. Estamos hablando de los años 90, hace poco, ¿ya? Se empezaron a quemar iglesias católicas en Canadá porque no se puede comprender semejante salvajismo. Sí, pero no, sí es cierto, ¿va? Es un sacerdote que estaba encargado de eso. Sí, puede ser una religiosa por ahí, aquí, allá, pero ¿qué hacemos nosotros? La iglesia católica, ¿va? Sí, el problema es que vivimos en el mundo y en este mundo necesitamos convertirnos y no es fácil la conversión. La conversión no es simplemente vas al retiro, levantas la mano y cantas y bailas y te cae el espíritu, como que fuera la sal que le cae a la carne. ¿No? No es así. La conversión es un proceso largo, doloroso, sufrido, ¿ya? Hasta que logras cierta estabilidad emocional, madurez, para poder tratar las cosas como deben ser tratadas. Luego viene la fuerza del espíritu, el que te va a mover y te transformar tu vida. Pero no para que seas vos importante, sino por instrumento para hacer algo mejor, ¿no? En el lugar donde habitas. Pero esa frase es interesante. La necesidad de conversión de toda la iglesia, toda, para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral. O sea que es un proceso de no solo ver la individualidad del ser humano, sino también ver todos los aspectos que acompañan lo social. Los aspectos políticos, culturales, económicos. Eso le compete a la iglesia. No es un asunto solo de gobierno, ¿ya? Monseñor Romero en El Salvador, que decía, yo no predico por mí mismo, yo predico porque me lo manda el evangelio, me lo pide la iglesia en sus documentos, ¿ya? Y por eso, si el gobierno me dice que no debo meterme en política, yo le digo, ¿cómo no me voy a meter en política? Porque están matando a los salvadoreños, están torturando, ¿no? Están sustrayendo, secuestrando personas. ¿Cómo no voy a meterme? Imagínate cuántas cosas se dan en nuestros países, ¿ya? Y a veces la iglesia, en términos de jerarquía, no se pronuncia. No se pronuncia. Aquí en El Salvador hubo un caso emblemático de un asesino en serie y hasta el momento la jerarquía de la iglesia no se ha pronunciado. Y no estoy diciendo que sea un pecado porque no se pronuncia, pero es que debe ser así. Porque toda la iglesia debe sentir lo mismo que siente el pueblo.
Si la iglesia está separada del pueblo, entonces aquí hay un problema serio, un problema muy serio. Más aún, aquí va el tema. ¿Por qué hablábamos de Melchor Cano? Hablábamos de Melchor Cano porque aquí viene el problema. ¿Ya? La situación, dirá, en este caso es un texto de un teólogo que se llama Juan Carlos Escanone. ¿No? Escanone participó mucho en la cuestión de la teología de la liberación, ¿ya? Pero nos remite a un problema serio. A ver, él dice este texto: el lugar hermenéutico no es fuente ni razón del saber teológico. ¿Qué es eso del lugar hermenéutico? Es donde se interpreta, ¿no? Donde se interpreta para hacer teología, ¿no? No es fuente ni razón del saber teológico. El lugar no es importante, podríamos decir, así de secas, sino una condición necesaria. Condición, ¿no? Puede ser otra condición, pero en este caso es una condición sine qua non, o sea, que no se puede omitir, aunque no suficiente para que determinados aspectos de las fuentes o determinadas razones en ellas implicadas pueden ser conocidas y reconocidas. ¿Ya? El lugar no es el origen de la luz. Ojo, esto es importante. El lugar no es el origen. La luz te lo da Dios, ¿no? No es porque estés en Miami, está fantástico. No, puedes estar con los mismos problemas estando en un lugar fantástico, ¿ya? O estar en un lugar desastroso, pero tener la luz donde tiene sentido por qué estás así y por qué estás ahí. El lugar no es el origen de la luz, pero puede favorecer o impedir que la luz sea percibida o recibida y aceptada. En cambio, cuando se habla de lugares teológicos, no se está hablando del lugar. Melchor Cano, ahora podríamos decir, se equivocó, ¿no? ¿Y por qué se equivocó? Porque no es el lugar, ¿no? No se está hablando del lugar hermenéutico, epistémico. Es decir, que un intelectual se sitúa en un lugar y comienza a hablar. No es así. Que ocupan la teología, el teólogo, sino los topoi. Es una palabra griega que significa no solo tierra, ¿ah? Sino que estoy sentado en la tierra. Esta es una forma más plástica para explicarlo, es así, ¿ah? Sentado en la tierra. En la tierra, tierra, no en piso de cerámica, de madera, de losa. Sentado en la tierra. En sentido aristotélico, el topoi es como decir lo más cercano a la realidad misma. ¿Ya? O fuente constitutiva, podría decir Escanone, ¿no? Como declarativas del conocimiento teológico. Ojo, aquí viene lo importante. No son el desde dónde, ni epistémico, ni hermenéutico existencial, ni histórico, ni social, ni cultural. Es desde dónde se reflexiona. Desde dónde se reflexiona. Ha sido el gran error de muchos teólogos, de muchos biblistas, sino que tratan de reflexionar desde dónde, poniéndose en nombre de, ¿no? En nombre del pueblo, en nombre del asesinado, en nombre de él. Hasta cierto punto eso es honorable. Se respeta como derecho humano, se respeta como ética. Pero aquí se trata de ser evangélico, es decir, ir al evangelio. Por eso el canon es muy claro. Sino el en donde la teología y el teólogo encuentran conocimientos y argumentos teológicos. Todavía alguien dirá, yo no entiendo todo eso que acaba de decir. Sencillo, yo se lo explico así. Usted puede vivir 10 días con los pobres y con esos 10 días sufrió como sufre el pobre, entendió sus problemas y luego usted escribe libros sobre los pobres. Y esos libros se van a vender, son fantásticos, ¿va? Pero eso te ha hecho un capitalista, eso te hizo una persona importante, ¿va? Ahora, ¿querés hacer como dice el Evangelio? Entonces tenés que ser pobre. Es en dónde, no es desde dónde. Ser pobre.
Hay gente que está en la iglesia, hay gente que está en la vida religiosa porque está bien y las condiciones socioeconómicas se mejoraron para él y porque viaja y porque hace esto, ¿ya? El problema es que eso no es evangelio. Ese es el punto, ¿ya? El punto es serio. Es que desde la pobreza, o mejor dicho, en la pobreza, ¿sí? Es que se construye el evangelio. Por eso la importancia no es primera nota, la importancia del concilio, la importancia después de las orientaciones del magisterio de América Latina. Luego aparece la teología de liberación, que surgió en un momento histórico donde se malinterpretó, ¿ya? Y el Papa actual ya ha dicho, es una de las variantes donde se puede hacer teología. Sí, ya no es una cosa mal vista como la teología, ahora es parte de tantas teologías que se pueden utilizar, ¿no? Para reflexionar la revelación de Dios. Así que ahí está el problema. Y para ello, pues vamos a leer un texto. A ver, ¿quién tiene Biblia? Que me pueda leer, por ejemplo, el ciego de nacimiento. El Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 41. Es un poquito largo, ¿ya? Pero bueno. ¿Alguien tiene una Biblia en la mano que me ayude? Padre, ¿puede repetir? Ya. Juan 9, del 1 al 41. Estoy buscando aquí más rápido en el cel. Está bueno. Sí. Imagínense, o sea, los hermanos cristianos nos adelantaron porque pusieron a la Reina Valera como Biblia oficial, ¿ah? En internet. Busca Juan 9 y te parece la Reina Valera. ¿No te parece la Biblia de Jerusalén? Aquí lo tengo, si quiere puede leer. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Curación de un ciego de nacimiento, tengo de título. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifestara en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina del Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No, respondían otros, es uno de los que se le parece. Él decía, soy realmente yo. Ellos le dijeron, ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está? Él respondió, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú? ¿Qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron,
¿Es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ve ahora? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos, no lo sabemos. Pregúntele a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, tienen bastante edad, pregúntele a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron, ¿qué se te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírle de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre respondió, esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quiere darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Así es, ¿no? Ese es el texto. Siempre es importante que para cuando nos toca reflexionar un texto, pues hagamos este esquema. Aunque parezca tedioso, aburrido, pero hay que hacer el esquema. ¿Qué versículos va en cada cosa? Jesús ve al ciego, y este es un dato interesante, porque en los evangelios son los enfermos los que buscan a Jesús. Es raro que Jesús busca. En este caso, él ve al ciego. Hay que entender el contexto, quizás que el ciego ya lo ha conocido Jesús, ya lo ha escuchado, porque dice, tiene años de ser ciego, ¿ya? Porque es de nacimiento la ceguera. Entonces pregunta a los discípulos, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este su padre? Ni este pecó ni su padre. Viene la respuesta de Jesús. Jesús actúa, escupe en la tierra, junta saliva, le dice, ve y lávate, ¿no? Le invita al ciego. Luego el ciego regresa viendo, pero Jesús desaparece de la escena, ¿no? Se esconde, quizás tiene otra cosa que hacer, lo que sea, pero ya no está Jesús. ¿Y por qué es importante? Porque ahora quien va a regir, por decir así, quien va a dar la luz, porque ese es el tema de todos estos grandes capítulos de Juan, del Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 8, 9 y 10. El tema es la gran luz, porque después de este texto viene que Jesús es el buen pastor, ¿no? El que da luz al pueblo, al mundo, ¿ya? O sea, ahora no es Jesús el que va a transmitir la luz, es el cielo. ¿Y por qué? Porque viene aquí. La admiración y la pregunta de testigos e incrédulos que dice que es este o no es este. El ciego responde, yo soy, ¿no? Esto es importante. Interroga al pueblo, ¿será que es este? No, yo creo que no, pero lo llevan ante los fariseos.
Primer interrogatorio, porque esto es importante saber que son 3 interrogatorios que le hacen de lo mismo. ¿Ya? Primera respuesta. Vino Jesús, untado saliva igual, le digo anda lavate, y yo me curé. Segundo interrogatorio. No le creen. ¿Por qué no le creen? Porque ni siquiera ellos están de acuerdo qué tipo de acusación hay que hacerle a Jesús. ¿Cómo es posible? Fue el sábado que te curó. ¿Qué dices tú de él? Yo no sé, yo creo que es un profeta. Primer anuncio. Él es un profeta. Ese viene de Dios y hace las cosas de Dios. ¿No? Incredulidad todavía en los fariseos y llaman a los padres. ¿Ya? Interrogatorio de los padres. A ver, ¿sí es cierto que este hijo nació ciego? Claro que nació ciego. Ahora, ¿cómo es que ven? No sabemos. Pregúntenle a él. Ya es adulto, que hable él. Y abre el interlocutor del texto evangélico, abre un entre paréntesis. Por miedo a los judíos, ¿no? Porque todo aquel que dijera a favor de Jesús va a ser expulsado, va a ser relegado a la sociedad. Entonces increpa otra vez a que juzgue contra Jesús, ¿no? Que le diga, da gloria a Dios, o sea, di la verdad. Es un texto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, está en Josué, donde los jueces, perdón, sí, no, Josué, no se fue, tengo yo el texto, no, para que curiosemos eso. No me acuerdo si lo tengo. Bueno, pero está en Josué, ya me acordaré de dónde está esto. Josué 7:19, ¿ya? Ahí está, este texto donde dice, da gloria a Dios. Es una fórmula para decir no sean mentirosos, decir la verdad. ¿Va? Decir que Jesús es un maleante, es un pícaro, es esto y lo otro, decirlo. ¿No? Y comienza el ciego a responderle, a ver, yo no sé, Leo, tanta vuelta que le dan, ya les he dicho cómo está la cosa, pero no me quieren creer. ¿Ya? Tercer interrogatorio. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue la cosa? Un hostigamiento serio. Ya aquí viene la respuesta que quiere el evangelista decirnos a nosotros. ¿Ya? ¿Acaso quieren hacerse ustedes discípulos de él? Tanta la fregadera de tanta pregunta. A ver, ¿quieren hacerse discípulos ustedes de Jesús? ¿Sí o no? La respuesta de los fariseos es que ¿cómo? Lo insultan, lo desprecian y lo relegan de la sinagoga. Más bien, él es relegado de toda la sociedad. Una vez que te mandan al trasto, los fariseos y el templo, vos sos nadie. Vos no podés ni conseguir trabajo. Tenés que salirte de ese país para poder vivir. Eso es lo que pasaba en tiempo de Jesús, cuando estabas en contra del templo y a favor de Jesús. Eso te pasaba. ¿Y qué es el movimiento de Jesús? El movimiento de Jesús es recoger a todos los excluidos de la sociedad y comenzar una nueva forma de hacer comunidad. Este es el gran mensaje del Evangelio, de la luz, el Evangelio de Juan, ¿ya? Que las comunidades deben ser los que recogen a los excluidos. Qué tema más serio, fácil de hablar, pero muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte, ¿no? Para todos nosotros. Insulto y desprecio, ¿no? De Jesús, y luego el ciego defiende a Jesús. ¿Por qué lo defiende? Por eso mismo. ¿Acaso quieren hacerse ustedes discípulos? Lo desprecian. Jesús le pregunta, ¿por qué Jesús se da cuenta? Dice un dato bonito del Evangelio. Él se da cuenta que han expulsado. O sea que él está pendiente de todos aquellos que son expulsados del sistema. Ese sería un buen análisis social, científico y al mismo tiempo eclesial que debería estar haciendo cada iglesia particular en todos los países del mundo. ¿Cuántas personas son excluidas? ¿Cuántas personas son relegadas? ¿Cuántas personas ya no tienen trabajo? Ya no pasan esto. ¿Cuántos ancianos andan en la calle?
Es que eso le compete al gobierno. Si el gobierno no lo hace, es tu obligación moral evangélica de hacerlo. ¿Ya? Jesús le pregunta al ciego, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El ciego le responde, ¿quién es Señor para que crea en él? Entonces Jesús le dice, yo soy. Yo soy. Y el ciego se hinca. Es el primer en los 4 evangelios que se va a hincar delante de Jesús y lo va a reconocer que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Eso no pasa ni con Pedro, ¿verdad? Porque Pedro no se hinca delante de él, no lo adora. Él solo dice, tú eres el Hijo de Dios, vivo. ¿Ah? Eso no te ha iluminado la carne, sino el Espíritu, le dice Jesús, pero no se hinca. Este es el primer mensaje interesante del Evangelio de Juan. ¿Ya? Es un ciego el que logra delante de Jesús reconocer. Bueno, aquí viene la frase final para entender, ¿verdad? La conclusión completa de lo que estamos hablando. Entonces dice los fariseos, ¿acaso he venido a este mundo para hacer un juicio? ¿No? Para hacer un juicio, para que los que ven queden ciegos, ¿no? Y los ciegos puedan ver. Y los fariseos reaccionan, ¿acaso somos ciegos nosotros? ¿No? Así como arrogante, ¿no? Si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Y esta frase no es para los ciegos, esta frase es para todos nosotros. ¿Ya? ¿Vos crees que tenés claro de cómo vive el cristianismo? ¿Tenés claro de que tu iglesia, así como va, así es lo correcto? ¿Tenés claridad? Estás ciego. Estás ciego porque todavía no has visto la luz, no has visto al Espíritu de Jesús. No has comprendido el Evangelio. No te has hecho pobre, porque no es desde los pobres, ¿recuerda? Es en la pobreza. Siendo pobre, solo siendo pobre, entendés a los pobres. No hay otra forma. El que sabe que no tiene con qué pagar y no tiene forma de cómo pagarlo, ese es pobre. Ese entiende la miseria, la desgracia. Ese, ¿no? Entiende muchas cosas. Y cuando lee el Evangelio, tiene sentido, porque el Evangelio le está diciendo a él. Es para él. El rico que tiene satisfecho todo no tiene claridad de todo esto. Ni le interesa en lo absoluto. ¿Ya? Casi como es omisión, lo pasa por omisión todos estos textos que se van leyendo y releyendo año con año. ¿Ya? Luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, sí, hay que hacer este relajo, pero también hay que meterse a ver algún comentario bíblico. ¿Ah? En este caso, ese es de Raymond Brown, el que estoy presentando sobre el análisis del Evangelio de Juan. Es lo mismo, ¿no? Y como es europeo, lógicamente, él va a presentar un análisis no desde América Latina. Desde América Latina, uno hay que hacer lo siguiente. Es hacerse esta pregunta. ¿Cómo este discurso, relato, que así se denomina, ¿no? El texto que acabamos de leer. ¿Cómo este discurso, relato, es buena nueva para los pobres en América Latina? Esa es la pregunta que yo les lanzo a ustedes para ver quién se anima a responder. ¿Cómo este discurso, relato, es buena nueva para los pobres? Y cuando decimos es buena nueva para los pobres, es que, ¿qué le está diciendo a los pobres? ¿Qué le está diciendo a nosotros? ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo el texto? Y aquí viene la sinceridad del corazón, ¿verdad? Sin miedo a que la exigencia sea dura, ¿no? A responder cómo se debe hacer buena nueva en América Latina. En Europa es otra cosa, en África es otra cosa más seria todavía, ¿no? En Asia es todo un contexto poco más serio, menos serio que en Europa, pero es distinto. En América Latina es distinto, con toda la variedad de culturas que hay en América Latina, ¿no? ¿Cómo? Esto es buena nueva. A ver, lo lanzo así en general. ¿Cómo este discurso es buena nueva para los pobres en América Latina?
presentando un caso de Carlos en el chat sobre una situación de la enfermedad de su abuela, que pide oraciones, ¿no? Por todos nosotros, ¿no? Abuela Daniela Espinal en León, Nicaragua. Ahora pido oraciones para mi prima Ilse María Pereira Martínez, que tiene cáncer terminal en Costa Rica. Les agradezco de antemano, ¿no?, las oraciones. Gracias primero por compartir, ¿no?, y solidarizarnos con él en estos casos duros, ¿no?, de impotencia como seres humanos. Pero es donde de algún modo es la fe, ¿no?, se cobra sentido cuando se acompaña a estas personas con cariño. Y digo esto porque yo he tenido tías que mueren de cáncer terminal y han sido relegados por la misma familia. ¿Ya? Así como leprosos, ¿no? Primero le dieron un cuarto, luego ni el cuarto, la querían echar de la casa. O sea, eso es donde el espíritu y la fe tiene sentido y cobra sentido cuando acompañamos a estas personas hasta el final, con ternura, no con desprecio. Así que ánimo, hermano. Ánimo, son momentos duros, ¿no?, pero es donde la fe se acrecienta. A ver, ¿alguien se anima a contestar la pregunta? Hoy si se callan. ¿Ah? Buenas tardes, hermano. Buenas Saludos, tardes. paz y bien. Así bien. Aquí les saludamos de las aspirantes de las hermanas franciscanas. Uh-huh. Bueno, pues nosotras veíamos en el sentido de cómo vemos en este tiempo, pues vemos que desde los tiempos antiguos el Señor nos ha acompañado y pues en ese tiempo es como una buena nueva, es una noticia que nosotros decimos que el Señor ha estado con nosotros, nos ha acompañado en los tiempos antiguos, ahora en la actualidad igual está con nosotros y eso nos anima y como usted decía, pues nos ayuda a que la fe la mantengamos viva, la mantengamos constante y de que seamos perseverantes en el camino, ya muy independientemente en qué estemos, pues, ¿verdad? En vida religiosa, radical o casados, ¿verdad? Entonces el Señor nos insta y nos dice, pues aquí estoy, ¿verdad? Y es una forma en la cual pues tenemos la esperanza, ¿verdad? La esperanza y el por qué es que hacemos y realizamos nuestras diferentes pues, actividades, ¿verdad? Como decimos, siempre lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Dependientemente si sea en el trabajo, en la casa, en la familia o en una congregación ya pues más metida. A mí me llamaba la atención cuando usted decía de que muchas veces pues siendo religiosos y decimos, bueno, me voy a quedar ahí porque no voy a trabajar o porque no voy a ir de viaje, tendría que ser todo lo contrario. Nosotros tendríamos que llevar y vivir esa pobreza, ¿verdad? Ver la pobreza, vivir en la pobreza y la pobreza en el sentido de decir, bueno, pues si Cristo fue pobre, pues yo voy a imitar a Cristo, ¿verdad? Y esa es la fe y la esperanza, pues si nosotras vemos en este tiempo, ¿verdad? Transmitir a Cristo, sobre todo. Ese sería nuestro comentario. Gracias. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Quién más? Daisy, adelante.
Daisy Cristela. Buenas tardes, paz y bien. Paz y bien. Somos de las hermanas franciscanas misioneras de Jesús aquí en Coyúa. Y quizás ante esa pregunta es como, quizás uno se queda mudo realmente, interiormente, ¿verdad? Y también exterior, valga la redundancia, después de ver cómo pues el ciego de nacimiento, ¿verdad? Experimentó a Jesús en su vida. Entonces, traerlo con esa pregunta, ¿cómo este discurso o relato, cómo es verdad? De buena nueva para los pobres en América Latina, creo que es como algo muy palpable y muy sensible. Se me venía mucho porque cuando Jesús ve al ciego, Jesús posa su mirada en el ciego. Estaban muchas personas, pero él se fija en el ciego, en ese hombre que tenía la vida perdida, valga la redundancia, porque no podía ver, un hombre que estaba tachado por pecador de nacimiento también. Entonces, ¿cómo Jesús sigue posando su mirada en América Latina aún medio de tanta realidad? Aún medio de que nos siguen diciendo que América Latina pues es lo peor en violencia, lo peor en feminicidio, como lo tenemos ahorita en la noticia de El Salvador, ¿verdad? En el caso también de que mencionaba usted de ese asesino en serie, siento que es parte de nuestra realidad. Una América Latina que lleva una parte herida, pero también que lleva una parte siendo redimida por Jesús. Y entrar como en esa parte de la sensibilidad, dentro de la pobreza que vivió Jesús, Jesús al ver al ciego siento que se sintió uno solo con el ciego. Jesús siento que experimentó esa ceguera de esa persona en su vida. Entonces, es como decir realmente, ahora traerlo, ¿verdad? América Latina que está viendo, es vista por algo como de lo último. Y entonces es como sentir, Jesús le da el primer lugar a América Latina. Jesús sigue posando su mirada y lo estamos viendo porque el santo San Romero, por ejemplo, ahí podemos ver también una imagen reciente de Jesús que palpó y tocó y se hizo parte de la sensibilidad de nuestro país. Pero también ahora viene como ver, ¿verdad? Cómo es esta buena nueva en América Latina, pero también cómo es esta buena nueva va actuando en mi vida. Entonces también siento que esta parte es como un reto y un compromiso, aparte de porque soy cristiana y aparte también de por buscar una vida consagrada desde este carisma que es franciscano, se vuelve un doble o un triple reto. Porque vivir la pobreza de acorde a la iglesia, vivir la pobreza también acorde a como la vivió San Francisco y como él invita, es un compromiso bien grande. Y que en medio de tantas limitaciones a veces uno se queda corto, ¿verdad? Y también desde la pobreza en general, ¿verdad? Esa pobreza de espíritu, siento también que es como, ¿cómo dejar que esto, primero la buena nueva, invada mi vida? Para poder y tener presente que en medio de tanta realidad y de tanta enfermedad, Jesús viene a mi vida. Jesús me ve mi vida. Entonces Jesús sigue viendo al país, a cada país de América Latina con sus realidades, con sus pobrezas, con toda esa parte herida, pero también con la parte en la que Él sigue actuando y se sigue moviendo. Entonces siento que como Él está viendo también es como un momento de trascendencia, porque no tenemos la lepra, pero sí tenemos el COVID, tenemos el hongo negro que ha surgido y tantas más enfermedades, ¿verdad? Que son parte ahorita. Pero ¿cómo no perder esa parte de que la mirada de Jesús está posada en nosotros? Siento también que es parte de aumentar nuestra fe, de pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y también el Evangelio de ahora, qué bonito, porque dice, no tengan miedo varias veces. Entonces, esa confianza de que Jesús sigue posando su mirada en nuestras vidas, y así como en mi vida, sentir que esa mirada está posada en la mirada de mi hermano y de mi hermana, que es de otro país, otra cultura y otra situación, es como de no perderla de vista. Y eso siento que toca el corazón desde esa parte de sentirme uno con toda la tierra. Y eso fue parte de lo que experimentó San Francisco. Entonces me quedo como esa parte muy fuerte de la sensibilidad, con mucha sensibilidad, pero también con mucha trascendencia en medio de también de mi compromiso interior, pero también reflejarlo en el actuar, en mi vivencia diaria, con el país, el hermano que tengo a la par mía. Desde allí siento que empieza esa buena nueva. Solamente. Así. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más quiere compartir? Karen de Martínez, adelante.
Casi bien, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me ha cuestionado mucho esto que acabo de escuchar. Es fuerte, me deja, me cuestiona interiormente, me cuestiona alrededor y me deja con muchas preguntas en el aire que yo creo que pobre Fray nunca terminaría de explicarme, porque también creo que si, no sé, es que no sé si es una respuesta barata, pero podría ser cuando yo como pobre siento que lo único que tengo es a Jesús, cuando yo siento que me sostiene y es mi esperanza, es la luz, es que realmente no sé. Creo que yo, tal vez por mis últimas experiencias, he tenido oportunidad de estar en el ICS acá, en el Hospital Nacional del Seguro Social, y fue para mí una experiencia que me cambió completamente la vida. Vivir, y ahí doy la razón y le entiendo mucho esta parte donde dice desde y en dónde está, o sea, porque uno mira a través de las noticias, pero estar en el lugar se siente diferente, se vive diferente. El COVID y cualquier enfermedad. Me llega mucho cuando hablan de la pobreza, sí material, pero también de esa pobreza interior. Y a la vez también, no sé si es válida la pregunta, Fray, de decir, ¿y qué pasaría si todos fuéramos pobres? O nosotros tenemos la obligación evangélica de sentirnos pobres, de ser pobres, pero también de buscar ser luz para aquel que se siente pobre. No sé, eso, nada más. Bueno, gracias primero. Después la hermana catequista y luego René. Solo respondo un poquito de lo que entendí. A ver, ¿cómo decirlo? Si uno tiene el espíritu de San Francisco de Asís, lo más radical evangélicamente posible es ser pobre. Ahí no hay vuelta de hoja. Y con eso se llega a la perfección del evangelio, a la perfección de los discípulos de Jesús. Hay que ser pobre, no aparentar pobre, ni vivir con los pobres teniendo riqueza. Eso es lo más radical. Ahora, lo segundo es como enseña el concilio, como enseña inclusive Monseñor Romero en su homilía, ¿no? Uno puede tener riqueza, pero la riqueza no le impide hacer el bien. La riqueza no le daña el corazón, no la vuelve una persona con avaricia, con odio y desprecio a los pobres, sino que la riqueza le sirve para hacer cuantas cosas buenas de justicia, ¿no?, y de equidad a los pobres. Ahí está el segundo gran salto cualitativo que también es válido dentro del cristianismo. Por eso dice el Evangelio, unos dan más, otros dan menos, el 60, el 20, quien quiere. Pero todos son bienvenidos. Te quiere dar 10, de 10, pero con buen corazón. No se preocupe con el problema. Si no doy 100, entonces no voy al cielo. No, el problema hay que preocuparse si el corazón está dañado. Es lo que hay que preocuparse, ¿no? Si el corazón está bien y es sensible y en lo que puede ayudar y dar respuesta, no se preocupe por la salvación. Es una cuestión que viene automática, ¿ya? Pero son niveles y eso lo da cada quien, ¿ya? O aquel que logra crear una asociación a algo más grande para transformar una situación X en qué lugar, ¿no? Pero ahí está un poco la respuesta. Pero, es como sentir una nueva forma de vida. Uh-huh. ¿Sí? Sí, como usted misma dice, ¿no? ¿Qué es, enfermera o doctora?
No, yo fui maestra, Ah, pero maestra. acompañé, bueno, ingresé a mi mamá por COVID Ah, ya. al ICS. Sí, sí. Y realmente dentro de tanta tristeza, han habido muchas cosas, aunque parezca contradictorio decirlo, por eso creo que entiendo bastante. He encontrado mucha luz y Claro. pareciera que la muerte de mi mamá me ha llevado a ver algo mucho más allá que yo no conocía en muchos aspectos de mi vida. Claro, claro. Entonces esto es, sentí, yo he sentido, yo estuve, y a la vez es tan grato, por eso le decía, también a veces hay mucha gente que trata de ayudar también, aun cuando uno se siente el más pobre de los pobres, porque saber que hay tanta gente que ora por el fallecido o por la familia del fallecido, en estas circunstancias tan difíciles, se siente uno rico en oración. Claro. Y Sí, sí. siempre tan necesitado a la vez porque es un día a día. Y sentimos a veces que no salimos. No sé cómo se sentirán los demás, pero y así fue un ver integral, no solo la enfermedad, sino ver la pobreza, ver la impotencia, ver la desesperanza, tantas cosas. Entonces, por eso, nada más. Gracias, Fray. No, gracias a usted. A ver, hermanas catequistas. Luego, Oronet. Bueno, yo quiero decir algo. Yo creo que este discurso, relato es buena nueva para los pobres, porque estamos conscientes de que Jesús siempre tiene su mirada, siempre en los marginados. Entonces, yo creo que para mí eso es la pregunta, la respuesta. Claro. Y viendo un poquito en esa línea de la mirada de Jesús en los marginados, en los excluidos, Jesús hace ese gesto de devolver la vista a aquel que en la sociedad era excluido porque era inservible. Y para la religión era excluido porque el gran discurso ahí, el gran lío que tenían, porque si quién pecó, si él, si mis padres. Entonces la religión lo excluía porque creían también, siempre se sabe de que quien era, la enfermedad era una maldición de Dios. Entonces Jesús ve a estos que están excluidos, que están marginados, y pienso que desde ahí puede ser esta una buena noticia para los pobres. La mirada de Jesús siempre está en estas personas y hace algo. Y ahí es la pregunta también para mí, así, ¿qué es lo que yo hago también para que digamos, para que los pobres, no hablando de los pobres así en este sentido, en este espíritu que hablábamos hoy, sino los pobres como empobrecidos, los que viven en la miseria, los que son excluidos, que son muchas personas, que son mujeres, que son niños, que son culturas, que son etnias, que son, vamos a decir así, cuestión de género. Todo esto, son muchos los excluidos. Entonces, ¿cómo desde mi compromiso como cristiana yo puedo también ayudar, colaborar? ¿Cuál es mi misión? Para que también otros puedan ver. Y ver significa ya no vivir más oprimida, ya no vivir más subyugada. Entonces, en esto también entra esta cuestión, digamos, desde el compromiso cristiano. Si yo doy catequesis, ¿cuál es la catequesis que yo doy? ¿La que sigue adormeciendo? ¿La que sigue cegando? ¿O aquella que despierta para que la persona reconozca su identidad? El ciego reconoce después de ese encuentro con Jesús, reconoce su identidad y dice, yo soy. Es la identidad como la que dice Yahvé, ¿verdad? Yo soy. Entonces, el decir yo soy tiene una fuerza porque es reconocer quién soy. Ellos dicen que ya no, los testigos decían ahí que ya no miraban, ¿será que es él? ¿Será que no es él? Ya no lo reconocen más. Él encuentra su dignidad a la hora de ver la luz. Entonces, para mí eso es como una buena noticia, pero al mismo tiempo es un compromiso bien fuerte. De cristiana, como dijo el Papa Francisco,
nosotros tenemos que hacer lío. Y no es fácil, más me parece que esta es como el desafío que deja la palabra, lo que podemos compartir. Gracias. Gracias, muy amables. Aronet. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo escuchándolos a todos, pues a mí me golpeó mucho la pregunta, ya, porque vivimos precisamente en América Latina, en El Salvador, yo concretamente, en el cual hay tantos tipos de pobreza, refiriéndome a la pobreza material, a la pobreza espiritual, etcétera. Y entonces, ¿cómo este evangelio puede, qué significa este evangelio en este contexto? Y escuchándolos a todos, lo que se me viene son dos cosas que se mencionaron en la charla. Uno, el proceso de conversión. Nosotros necesitamos vivir permanentemente en un proceso de conversión. ¿Para qué? Para poder llevar, es la luz, que es la que el Señor le dio al ciego de nacimiento, pero también la congruencia en mi vida. Yo no puedo llegar a darle un vaso de consolación a las personas, porque a veces es lo único que puedo hacer, si yo no soy congruente. Entonces, creo que todavía me termina de golpear más entonces la pregunta, porque entonces yo tengo que someterme precisamente a ese proceso de conversión permanente y ser congruente para poder llevar esa luz, transmitir esa luz y darle esperanza a un pueblo que, en este caso, con Cristo el Salvador, aparentemente la está perdiendo. Entonces sí creo que por ahí me lleva la pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando porque si no cierro yo, no entra el otro hermano con la siguiente formación a otro grupo. Pues bueno, el tema es serio, ¿verdad? Uno podría hablar de otra manera, pero como dice el Evangelio, si uno no es fiel a esto y no dice cómo deben ser las cosas, pues de veras que estaríamos traicionando, ¿ya? Es difícil. Ahora luego, cada quien según el Espíritu le brinda y según la decisión libre que cada quien quiere hacer. Ahora, es fácil a veces ver los ejemplos en la historia, cuando uno menciona a San Francisco de Asís, ¿no? Digo, relativamente fácil, pero es un movimiento, es un grupo que creen en el Evangelio y tratan de extenderlo. Él se la agarra, ¿ya? A veces uno, pues yo he estado leyendo las homilías de Monseñor Romero, ¿no? De varias veces, las he estado leyendo. Son 6 tomos, así que no es cosa fácil, pero las he leído varias veces y he encontrado frases como que parecieran arrogancia de él. Yo en nombre de Cristo, yo les hablo en nombre de Cristo. Bueno, es que es el lenguaje que usa Pablo. Es el lenguaje que va a usar, por ejemplo, Pablo VI. Pero cuando te das cuenta, lo que acaba de decir la hermana Aronet, si es coherente la persona, comienza a decir cosas que la coherencia misma le obliga, ¿ya? Pero cada quien en su lugar, en su sitio. Lo que dice José María Escrivá de Balaguer, aunque yo no comulgo mucho con su grupo, el Opus Dei, pero lo que dice es correcto. Cada quien en su profesión, cada quien en su lugar. Si es usted profesora, si es usted el que coordina un grupo, si es usted la encargada de la formación de tal comunidad, o de la OFS, o de alguna congregación, motive, si tiene algo de espíritu, motive a que las cosas puedan cambiar. Los cambios no son a la fuerza, porque el espíritu no está a favor de la violencia. Los cambios van a ser siempre convencidos, todos convencidos. Me acuerdo una vez que fue a dar un retiro a unas hermanas franciscanas para variar, y todo bonito, lindo, todo, fuimos a misa.
como descanso, ¿va? Bueno, no sé si fue descanso, ¿va? La misa fue descanso. Fuimos a descansar y al salir de misa había una persona pidiendo comida. Y eso lo escuché yo. ¿Tienen algo de comer que me den, por favor? Bueno, ninguna de las hermanas se inmutó, nadie dijo nada y se fue. ¿Verdad? Y que me tocaba hablar de otro tema, cambié la lectura y puse al herido del camino, ¿verdad? El famoso samaritano, en el ejemplo. Y les puse el ejemplo. Vieron a Jesús ustedes al salir de misa y no lo vieron. Y todas extrañadas. ¿Cómo es posible? Oh, sí, claro. Le pidieron comida a todas ustedes y nadie le dio comida. Y miren lo que estamos comiendo. Y miren lo que acaban de comer. Hasta con postre. Y hasta vinito. Hasta vinito ofrecían. No digo que el vino sea malo. Pero es decir, es una cosa ya extravagante. Es algo de placer. Ya va. Algo de tranquilidad, relajación. ¿Ves cómo las cosas se complican? ¿No? Se complican cuando, ¿cómo decir? Somos capaces de ver, ¿cómo decir? Somos capaces de analizar las cosas, tener claras las cosas en tu mente, pero no somos capaces, como Jesús, de ver y detenerse y actuar. Ese es el gran problema, el testimonio mismo del Evangelio. ¿Ya? Pero, ojo, cada quien en su lugar, en su forma, en su sitio, con sus fuerzas. ¿Ah? Ahí está Mares siendo artista. Pareciera que una pintura, una cosa u otra, no tiene sentido. ¿Cómo no? Tiene mucho sentido. Y cambia. El arte cambia a las personas. El arte modifica la vida, reinterpreta la vida. ¿Ya? Y así cada quien en su lugar. La hermana que está comenzando, que es novicia, que es postulante, ¿no? Y ve las otras hermanas con un montón de años y ya se sienten seguras que son la mamá de Tarzán en la comunidad. Cuidado, cuidado, porque todos estamos en el mismo proceso y todos aportamos al cariño. Cuanto mejor lo hagas de manera más coherente posible, entonces esto tiene sentido. Y la comunidad recobra fuerza. No importa de dónde viene. ¿Qué decía San Francisco? Es el novicio el que le enseña. ¿Ah? El novicio es mi maestro. ¿Qué le decía San Antonio? Él es mi obispo. Él es el quien dirige. No soy yo. ¿Ah? El Espíritu es el que dirige, no soy yo. Pero ahí va, ¿no? Un poco la dinámica de esto. Así que ánimo, ¿eh? Gracias por este tiempo y nuestro enemigo es el tiempo. No es el fútbol, ¿va? Que conste, sino que el hermano Anselmo tiene que entrar a otra formación. Y si yo no me salgo de aquí, pues no puede entrar. Así que les agradezco mucho y pasen muy buenas tardes. Paz y bien a todos y a todas. Así bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Desperté, yo dije, y luché. Saludos a Carmen, Margarita, a Margarita. a Sor Rosita también. Pues, Saludos, hola. Aquí Saludos, está. hermanas. Mucho gusto. Igual, qué gusto saludarla. Tiempo sin verla, Sor. Sí, qué linda verla ya nuevamente. Pero no se Gracias. acerca, pero no se acerca, hasta el fondo de queda. Hasta el mundo se quedó. Y es que tiene miedo porque está muy cerquita. Qué alegría. ¿Están en Honduras? Sí, Ay, qué Aquí bueno. estamos. saludos a todas las hermanas cuando las vean. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, cuídense mucho. Un Me abrazo, gusta saludarlas. Igualmente, un gracias. abrazo, Catracho. Gracias. Un abrazo, Chapín. Va, un abrazo, guanaco. Está bueno. ¿Cómo serán esos abrazos? Bueno, no sé.
Está bien. Bueno, voy a desconectar esto. Sí, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.